Ayúdanos esta mañana, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra. Danos la lucidez necesaria. Prepara nuestro corazón, Señor, un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, quédate con nosotros y haznos más inteligentes, que tu Espíritu Santo también caiga sobre nosotros para aprender más tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Tenemos estadio lleno otra vez. Está muy llena la iglesia. Qué gusto ver siempre la iglesia llena. Y lo que me comentaba el hermano Vicente ahí atrás, lo comentaba con la hermana Noemí. Tenemos estadio lleno desde el principio. Están respondiendo muy bien a la hora de la hora del poder. Está respondiendo muy bien la escuela sabática, está llegando mucha gente. Hoy se me complicó un poquito, hermanos. Llegamos como 1 minuto, 2 minutos para las 9. Y realmente pues ya nos tocó distintivo. Yo vi en la semana que mi mamá hizo las fresas que les pusieron algunos de ustedes y yo quería una, pero bueno, así es cuando llegas. Llegamos temprano, pero no temprano, ¿verdad? Antes de las 9, pero no como algunos de ustedes que llegaron desde muy temprano. Bien, hermanos, están viendo ahí una proyección. Es una lista de los 10 perfumes más caros que hay en el mundo. Hoy en la mañana me levanté a ver el cambio de divisa para el euro y estaba en 21 pesos con 28 centavos. Entonces, todo eso que cuesta, si lo quieren comprar en pesos, pues eso multiplíquenlo por 21.28. Entonces ese es un perfume de 21 millones de pesos, ¿correcto? Poquito más. Muy bien. Los 10 perfumes más caros del mundo, hermanos. Empezamos con el número 1, que es el Golden Delicious. No crean que les voy a vender perfumes, hermanos. No es esta la intención. Pero sí para los enamorados, ¿verdad? Ahí el hermano Tomás, el hermano Inés, que ya no lo veo. No dediquen poemas, hermanos, compren perfumes de este precio. Golden Delicious dice que vale 1 millón de euros. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? El segundo más caro vale, ¿cuánto? 500,000 euros. Es el Dignified Premier, ¿qué tal mi francés? House of Slash, vale 500,000 euros. El siguiente, por favor. El Imperial Majestic, solamente hay 10 unidades en el mundo y vale 205,000 euros. El siguiente, por favor. Ópera Prima de Bulgari, dice que vale un poquito menos. Yo con eso, hermanos, pues marco una casa y una casa para mis papás. Me alcanza para una camioneta del año. El siguiente, por favor. Chanel número 5 Parfum. Solamente hay 55 unidades en el mundo. 28,000 euros, hermanos. El número 6. Baccarat Les Lafmes Sacres de Tebes, edición limitada. 5,100 euros. Vamos a dejarlo ahí. Traigo 10, pero vamos a dejarlo ahí. Son los perfumes más caros del mundo, hermanos. Hay gente que le alcanza para comprar estos perfumes, los realmente ricos. Yo escuchaba, ¿cuánto les gusta el fútbol, hermanos? Cuando llegó Cristiano Ronaldo a jugar a Arabia, se hizo el aproximado que él ganaba un aproximado de 800 pesos por segundo. Es decir, que hay gente que gana muchísimo dinero. Y pues sí, nosotros pues nos emocionamos, ¿verdad? Cuando sacamos para la novia en Coppel un Paris Hilton de 3,000 pesos, ¿verdad? Ya los que más o menos bien nos va, los que no, pues uno de esos chafas de Jafra o de Avon, ¿no? Es para lo que nos alcanza, hermanos, pero para esto no. Vamos a la lectura bíblica, hermanos, ahí en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, lo que leyó nuestra hermana Consuelo fue versículos 34
y 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galbando aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Dice el 35, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Saben que aparte de las ofrendas que llevaban los israelitas a Jehová, aparte de las palomitas, aparte de los corderos, aparte de los toros, aquí Jehová, ¿qué nos pide? O bueno, ¿qué le pide a Moisés? Un perfume. Y había por ahí una amiga de Jesús, ya en los evangelios. Vamos al evangelio de Juan ahora. Dice, yo escucho mucho a la hermana Edith que dice: ¿dónde están sus hijos? Hermanos, ¿dónde están sus Biblias? Hoy me interesa que sepan dónde están sus Biblias. Ténganlas a la mano. Juan capítulo 20. Perdón, capítulo 12. Juan 12. Vamos a empezar desde el versículo 1. Esto sucede, dice aquí, 6 días antes de la Pascua. ¿Ya estamos ahí todos? Juan 12, 1. Dice: vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. ¿Saben que estas personas, hablamos de Marta, María, de Lázaro, eran muy amigos de Jesús? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen buenos amigos? Muchos de ustedes lo saben. Yo pues he vivido en varias ciudades, hermanos, y en todas he hecho muy buenos amigos. Y estoy seguro que aunque ya tiene muchos años de que en esas ciudades ya no volví más, si yo decidiera volver mañana, tengo una casa donde llegar a dormir y donde llegar a comer. Esos son los amigos. Dice que Jesús decidió ir a Betania, a Betania a comer con sus amigos. Estas tres personas, estos personajes, eran de Betania. Ellos se quedaron huérfanos desde muy pequeños y decidieron cambiar de ciudad y se fueron a vivir a Magdala. Por eso María es María Magdalena. Debería ser María, o sea, no debería ser María de Magdala, debería ser María de Betania. Pero bueno, se hizo una fama por ahí María, porque María, pues, ¿cómo decirlo? Pues María era amiguera, hermanos. A María le gustaba tener muchos amigos. Y les digo lo siguiente, porque si ustedes se ponen a leer los evangelios, no hay ningún texto que diga que María era una prostituta. No hay ninguno, ¿correcto? Entonces vamos a decir pues, que María por ahí agarró unas costumbres pues, que no son pues, cristianas, y empezó a tener muchos amigos, pero Jesús ya la había redimido. Y también Jesús ya había resucitado a Lázaro. Entonces dice aquí, 6 días antes de la Pascua, Jesús decide ir a visitar a sus amigos. Y ahí estaba Lázaro, dice el versículo 1, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Dice el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, porque era una costumbre antigua, hermanos, no una costumbre del 2025, era una costumbre antigua que el hombre se sentara y esperara a que le sirviera su mujer. Yo sé que eso ya no pasa en estos días en sus casas, que ustedes, hermanos hombres, se paran y se sirven solos y que no están esperando, ¿verdad? A esas costumbres tan antiguas, ¿verdad? Entonces, dice que estaba Lázaro sentado y estaba Marta sirviendo. Y aquí vemos varios tipos de personas que podemos ubicar hoy en la iglesia. Estamos los que somos como Lázaro, hermanos, que llegamos a la iglesia y nos sentamos a escuchar. Yo me cuento entre ellos. Nos sentamos a escuchar porque nos gusta mucho escuchar. Nos nutre, nos alimenta bastante la palabra de Dios.
Pero también están los que somos como Marta, esos hermanos que no los puedes ver sentados dentro de la iglesia, que saben que Jesús está aquí, pero van, salen, entran, van a ver a un hermano, platican con otro hermano, pero es porque están atendiendo las labores de la iglesia. O sea, no es una irreverencia como tal, es porque tienen que resolver los temas de la iglesia. Pasa mucho con los ancianos, pasa mucho con los directores, por ejemplo, de escuela sabática. Son personas que dentro de la iglesia tienen que servir. Eso está bien. Pero entonces viene el versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Yo no sé si María consultó la lista que acabamos de ver hace un momento, hermanos. Se dice que el perfume que eligió María de Magdala, tenía un precio de un año de trabajo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos traído alguna vez todo un año de trabajo, hermanos, para dárselo a Dios. Pero María entendía que Jesús iba a morir, entendía que tenía que ser ungido, y así como Jehová lo pidió a Moisés en el Éxodo, María decide dar un perfume a Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un tema con María. Dice el versículo 4. Perdón, vamos a seguir, leemos nuevamente el versículo 3. Dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí hay un tema con María, hermanos. En aquel tiempo, así como los hombres esperaban que les sirvieran la comida como Lázaro, en aquel tiempo una mujer no podía platicar directamente con un hombre que no fuera su marido. Entonces, cuando María empieza a platicar con Jesús, empiezan las miradas hacia María y la empiezan a juzgar. Aparte que María, Jesús pudo haber perdonado su pasado, Jesús pudo haberla redimido, pero así como en aquel tiempo, la gente de hoy, la gente de todos tiempos, cuando vemos algo, pues lo criticamos, hermanos. Y cuando vemos una persona que intenta llegar a los pies de Jesús, decimos, como si no supiéramos, ¿verdad?, cómo fue. Y entonces las personas que estaban ahí empiezan a ver a María, que empieza a hacer algo que no tiene que hacer. La costumbre era que las mujeres tenían que traer un velo encima y tener la cabeza tapada. Pero dicen que María traía descubierta la cabeza y empieza a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. Miren, hermanos, hay por ahí un escrito, no sé cuántos ya lo han escuchado. Yo he discutido varias veces y, bueno, platicado de una manera, platicado en voz alta, no voy a decir discutir, con algunos hermanos allá afuera que no creen en Jesús y que no creen en Dios. Ellos afirman que este pasaje es porque María de Magdala era novia de Jesús. De hecho, hay un evangelio que se conoce como el Evangelio de Judas. ¿Alguien ha escuchado del Evangelio de Judas? Bueno, hay un documental completo en National Geographic, aquellos que tienen Disney Plus, para que puedan ver el documental del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas no lo escribió Judas. La historia dice que fue escrito por ahí del siglo III. Estamos hablando del año más o menos 220 después de Cristo. Y es como si yo les dijera, ¿han escuchado del pozo de Lázaro? Bueno, se supone que Lázaro, mismo mencionado en la Biblia, pues se bañaba por ahí en algún lugar. Y entonces dice que cualquiera de nosotros que vaya a meter a un familiar muerto a ese pozo,
pues lo va a resucitar. Esa es una leyenda, hermanos. Es una leyenda creada que después retoman los cómics y la empiezan a vender en las historietas de Batman, hermanos. Pero tanto el Evangelio de Judas como el Pozo de Lázaro son igual de ficticios, porque el Evangelio de Judas no lo escribió Judas, lo escribieron por ahí algunas personas que tuvieron la imaginación de crearle una historia a Judas. Entonces, por eso es apócrifo, hermanos, porque no viene directamente ni del tiempo de Jesús, ni de una persona que estuvo pegada a Jesús. Entonces, cuando alguien allá afuera les diga que estos textos son el amor de María era porque andaba con Jesús, bueno, tómenlo por loco, hermanos. No sabe, pues, o sea, no hay una evidencia histórica que nos diga que Judas escribió ese evangelio. Pero aquí, si nosotros leemos otros textos de la Biblia, nos dice que María fue redimida por 7 demonios, ¿verdad? Bueno, fue redimida de 7 demonios más bien, por Jesús, ¿correcto? Recordamos el incidente ahí con las personas que la querían apedrear, recordamos varias cosas. Y entonces María, este tipo de personas, que también venimos a la iglesia en algunas veces, y venimos con un sentimiento de arrepentimiento, y venimos con un sentimiento de agradecimiento, porque Dios ya hizo algo por nosotros, porque ya entendimos que Jesús nos redimió, porque ya entendimos que Jesús hizo ese milagro en nuestras vidas, porque ya entendimos que Jesús nos salvó, que no hay más para nosotros, ¿correcto? Entonces María toma este perfume, no sé de dónde sacó el dinero María, no sé si tenía ahorrado, pero María toma ese dinero, va y compra el perfume y empieza a dedicárselo a Jesús. Ahora, viene otro de los personajes que no habíamos mencionado. Dice el versículo 4, estamos en Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Judas era el encargado de la contabilidad, ¿verdad? Yo digo que si Judas viviera en este tiempo, pues él era el que sí visitaba sí o sí el pastor, porque yo me han tocado pastores hasta el día de hoy, digo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Pues no, poco me visitan los pastores, hermanos, pero a veces cuando preguntamos dónde anda el pastor, está con el tesorero. Bueno, Judas era el tesorero, a Judas sí lo hubiera visitado el pastor, hermanos. Entonces, resulta que él llevaba cierta contabilidad donde le demostraba a las personas, a los discípulos, a Jesús, que él llevaba bien las cuentas, pero dice este versículo que él tomaba dinero. Y ahora, Judas hace lo que hizo Satanás en el cielo. Él empieza a criticar. Él empieza a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no este dinero se ocupó para otra cosa? Claro, porque de esa parte pues, le tocaba a una Judas, ¿verdad? La comisión por administrar. Y entonces contesta Jesús y dice, el versículo 7, déjala para el día de mi sepultura. Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Miren, hermanos, lo peor que podemos hacer es tener el síndrome de Judas. Es que cuando nosotros veamos a un hermano que regresa a la iglesia, arrepentido, que lleva años fuera de la iglesia, nosotros digamos, ¿y ese para qué viene? Yo lo vi tomando allá afuera. ¿Para qué hace el ridículo? Ese lleva años que no viene. ¿Para qué viene?
Y no van a faltar los comentarios, hermanos, siempre que regrese un hermano. Y si tú has sufrido esta parte de decir, ay, si ayer andabas diciendo groserías allá afuera y con esa boca vas a ir a cantar al templo, cuidado con ese tipo de comentarios, hermanos. No seamos como Judas. Saben que esta parte es muy satánica, porque si algo hizo Satanás en el cielo es empezar a criticar la orden de Dios en el cielo. Si algo quiere sembrar hoy en nosotros el enemigo es que nosotros hagamos esa crítica a los hermanos, y no debe de ser así. Debemos tener siempre esa actitud de recibir al hermano arrepentido, así como Jesús lo hizo, porque dice, déjalo. A los pobres siempre los vas a tener ahí contigo, pero hoy viene a adorarme. Deja al hermano que lleva años fuera de la iglesia, déjalo volver hoy. No le hagas el feo en la entrada, no lo critiques, déjalo venir a mí. Y esa parte, hermanos, pues nos cuesta a veces, yo no digo que no. Cuando a veces se hace un llamado, hermanos, aquí, y esto lo digo a título personal, la hermana Elena de White dice que siempre que nosotros hagamos una predicación tenemos que hacer un llamado. Ahora malinterpretamos ese llamado, porque a veces los predicadores pensamos que a fuerza los tengo que hacer venir aquí y pasar. No, o sea, un llamado es un llamado al cambio, un llamado desde tu lugar lo puedes hacer a que tú hagas algo nuevo, a que tú te reivindiques con Dios. Y cierto es, hermanos, yo me encuentro entre estos hermanos que cuando los veo pasar, no, yo tampoco les creo, hermanos, pero Jesús sí te cree. Que no te preocupe la opinión de Luis, que no te preocupe la opinión de otro hermano. Si tú quieres adorar, ven a adorar. Ahora, María termina de ungir a Jesús, pasa lo que tiene que pasar, estamos, después Jesús, pues bueno, es aprendido, es crucificado. Vamos más adelante a Juan, en capítulo 20, ya nada más nos quedan 5 minutos, hermanos. Juan capítulo 20 y vamos al versículo 11. Aquí Jesús ya había resucitado, ¿correcto? Juan capítulo 20, versículo 11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Miren, hermanos, María había ido un día antes, ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Aquí estamos hablando del primer día de la semana, pero un día antes, ¿dónde había ido María? ¿Ya no se acuerdan? Yo vi a la hermana Delia que consta. A la sinagoga, es correcto, porque al fiel creyente de Jesús, ni aún la tragedia, ni aún la prueba más difícil lo hace alejarse de Dios. Porque a pesar de que nosotros vamos a sufrir en esta vida, esta iglesia siempre va a estar para nosotros encontrar a Dios. Y que no sea una excusa, una tragedia para dejar de venir a la iglesia. Entonces María se sentía desconsolada porque había visto morir a su maestro. Y entonces María hoy ese día llevaba un perfume también para otra vez ungir a su maestro que estaba muerto. Pero no lo encontró. Y entonces hay días en la vida, hermanos, que al igual que María, sentimos que Jesús no nos escucha. Sentimos que Dios está muy lejos. Sentimos que no hay solución para nuestro problema. Dice el versículo número 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Es decir, en este punto María lo reconoció. No importa la situación que estemos pasando, hermanos, no importa cuán difícil se pueda poner la vida, Jesús siempre va a estar ahí hablándonos y diciéndonos: aquí estoy. Pero tenemos que buscarlo como María, así sin pena, que no nos dé pena venir a pesar de que la gente nos diga: ¿qué haces ahí? La gente siempre va a criticar, hermanos. ¿Qué nos falta para seguir adelante? Quitemos esa pena. Cuenta un pastor que hablaba una vez de diezmos. Escuché un podcast el otro día. Cuenta este pastor que le dijeron: hermano, usted debe visitar a la hermana Laila. Y entonces el pastor fue con la hermana Laila. Le dijo: ¿qué pasó? Cuéntame tu historia, Laila. Entonces dice que su esposo de Laila trabajaba en el Perú, ahí por el Cusco, que es pues una construcción, aparte es una montaña, pero es una construcción por ahí, ¿verdad? Que hicieron los incas en el pasado. Pero él tenía que bajar en una carretera que estaba un desfiladero, cada que regresaba del trabajo. Entonces él llegaba todos los sábados en la mañana, el esposo de Laila, a casa a ver a Laila. Y un día, revisándole la cartera, le encuentra unos recibitos que decían diezmo, ¿verdad? Y que decían Iglesia Adventista. Y encontró dinero apartado en la cartera. Y entonces le dijo: ¿y esto? Y dice: es que yo diezmo a la iglesia a la que voy. Y le dijo su esposo, muy molesto: pues mira, a partir de hoy te voy a reducir ese dinero, porque pues yo me mato trabajando para que tengas que comer, para que tengas luz, para que tengas gas, para que los hijos vayan a la escuela, como para que tú le estés regalando el dinero a tu pastor mediante el diezmo. Entonces ella se puso muy triste, hermanos. Y nos cuenta que una vez, bajando en ese desfiladero en su carro, este hombre pues le tuvo un fallo ahí en los frenos y no podía controlar su auto. Pero él, que estaba muy enojado con lo que hacía su esposa, en sus gritos dice: ¡hey, Dios de Laila! Porque no era su Dios. Dios de Laila, ayúdame porque no me quiero morir. Entonces dice que el sábado siguiente que llegó, el esposo de Laila le dijo: ¿vas a ir a tu iglesia? Sí, tú sabes que los sábados voy a la iglesia. ¿Vas a dar diezmo? Pues la verdad sí, me redujiste el ingreso, pero yo voy a seguir dando mi diezmo. Sacó dinero de su cartera y se lo dio. Diezma. No dejes de diezmar, porque tu Dios me salvó la vida. Y algo que no podemos hacer, hermanos, es prohibir a un hermano, no solo que está diezmando, que está adorando desde su lugar. Porque María probó con un perfume, pero puede ser un canto, puede ser una oración, puede ser una predicación, puede ser el simple hecho de que la persona está ahí. Ojo, hermanos, ojo con esto. No estoy diciendo que demos paso a este lugar santísimo a cualquier persona, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no debemos de negar el acceso a Jesús a aquellos hermanos que están necesitados de Jesús. Porque este hombre del que les acabo de platicar la historia, pues sufrió una tragedia, hermanos, sufrió un susto. Quienes hemos manejado en carretera, pues les podemos contar muchas cosas que se ven allá afuera. Y yo lo he dicho muchas veces, yo a veces ni las cuento porque ni me las van a creer. Pero este hermano decidió así agradecer a Dios. Y muchas personas decidimos
agradecer a Dios y no venimos de la misma manera a adorar a Jesús, porque puede que tu semana te haya ido muy bien, viviste una semana tranquila, tus hijos están bien, tu esposo está bien, tus papás están bien, hoy vienes agradecido, te sientas y oras y alabas, pero hay días que estamos mal, hay días que la semana no fue tan buena, porque la vida es eso, hermanos, perder un ser querido, la vida es quedarse sin trabajo, la vida es reprobar una materia, la vida para los niños es perder un juguete, que ya lo regañaste por algo. Porque todos tenemos ese conflicto. No todos venimos a adorar de la misma manera. Pero si venimos con un corazón dispuesto a adorar, dejemos a todos los hermanos adorar. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que el hermano que lleva 10 años allá afuera, que no es bautizado, sabemos que hay un reglamento de iglesia que no permite que prediquen acá, que canten de aquí. Eso es un hecho. Pero no neguemos ese acceso con una crítica, con un mal comentario, hermanos. Quitemos esa parte de nuestra vida espiritual, ni para engañarlos, ¿verdad? Que no son las 12, si ya estamos oyendo el reloj. Hermanos, ¿cuántos tienen hambre? A ver, ¿cuántos? Yo tengo aquí, yo también tengo hambre, hijo. Yo no desayuné nada, estoy sin comer desde temprano. Vamos a comer, hermanos, porque Dios ya bendijo, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya tienen la comida ahí en su casa, entonces vamos a comer, ya es hora de irnos. Miren, hermanos, dice la hermana Elena de White, esto está en manuscritos inéditos en el tomo 1. Los que predicamos no debemos alargar mucho la predicación, debemos dar un tema exacto y conciso para que tú en la semana pues te acuerdes de lo que dijo Luis. Sí, el hermano dijo esto, bueno, voy a tratar de hacerlo. Porque si nosotros hacemos muy larga la predicación, pues ya que tengo bien hambre, ya que son las 12:15, el hermano no se calla, encima va a orar y ora y en la oración se avienta otra predicación, pues ya no estamos dando el mensaje, ¿verdad?, que estamos queriendo dar. Esto lo dice Elena de White, ¿eh? Ya lo leí algunas veces desde aquí en el libro que lo dice. Entonces, hermanos, qué bueno que vinieron hoy. Qué bueno que llegaron temprano. Los que hicieron el sacrificio de llegar temprano sin comer, ya vámonos a comer. Los que hicieron el sacrificio de no llegar temprano, hay que tratar de llegar temprano la próxima semana. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga. Para finalizar el culto de esta mañana lo vamos a hacer cantando el himno número 224.